Hola, mi nombre es Alejandro alias el Mago Cristalino. En mi canal yo hago videos con información de desarrollo personal. Mi propósito es ayudarte a convertirte en lo que desees ser y desarrolles así tu máximo potencial. Bienvenidos, hermanos míos, a un nuevo día. Espero estén bien, estén teniendo un día agradable. El día de hoy tocaremos el tema llamado ¿Dónde pones la atención? Crece la energía. Bienvenidos. Para iniciar, te tengo una pregunta por hacerte. ¿Cuáles son los pensamientos que predominan más a lo largo de tu día? ¿Cuáles son las emociones más dominantes durante tu día? Te lo pregunto porque los pensamientos que suelen estar con emociones más grandes y más cargados son más probable que entren en el subconsciente y el subconsciente los manifieste en tu realidad percibida y atraigas más de lo mismo. Mateo 25:29, Mateo 13:12. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. El anterior versículo de la Biblia es muy conocido, pero lo podemos dar a entender de la siguiente manera. Aquel que tiene una conciencia de abundancia atraerá más abundancia, mientras que aquel que tiene una conciencia de carencia atraerá más carencia. Entendiendo y definiendo el concepto de conciencia como un estado del ser, un estado de pensar, sentir y actuar que crean la conciencia. La metafísica se ha absolutizado en ser solo de la mente o de las emociones, dejando de un lado el cuerpo y usarlo como vehículo de acción. Teniendo en cuenta que el objetivo es tener una conciencia de abundancia, abordaremos el tema desde un punto espiritual para luego tocarlo desde un punto psicológico y para al final dar los consejos prácticos. Esta es la parte espiritual. Elige sabiamente porque cada elección que haces es un acto creador de poder espiritual del cual eres responsable. Vamos a partir para definir qué es la conciencia de carencia. Definiendo es aquella persona que piensa, siente y actúa desde un nivel de carencia. Entonces podemos hablar de sus pensamientos. Sus pensamientos son de angustia, de falta, de miedo, de negatividad. Sus sentimientos son de pérdida, escasez, vulnerabilidad. La unión de este pensar, sentir y actuar es lo que da como resultado la conciencia de carencia, definiendo que el ser no está habitando plenamente esta vida, no está viviendo, sino que se encuentra en un estado de supervivencia constante. Ahora sí, definamos la definición de abundancia. Entre los pensamientos tenemos pensamientos de positividad, pensamientos de crecimiento, pensamientos de agradecimiento, pensamientos de merecimiento. Y por un lado los sentimientos tenemos sentimientos de agradecimiento, sentimientos de amor, sentimientos de felicidad, amor por sí mismo y por los demás y bendiciones claramente. El hecho de estos pensamientos y estos sentimientos lo llevan a actuar desde un propósito, a buscar el desarrollo de su ser y una constante evolución. Prioriza el cuidado a sí mismo y la protección hacia los demás. La unión de este pensar, sentir y actuar es lo que define la conciencia de abundancia, por lo que el ser no se encuentra viviendo normalmente, sino que este ser está encasillado en crear conscientemente su vida. La tarea que tenemos por delante, por así definirla, es dominar nuestras reacciones interiores hacia el mundo externo que nos rodea, o sea, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Logrando este dominio de sí mismo, podemos llegar a lo que es la madurez espiritual, dando a entender que la madurez espiritual es entender que somos co-creadores con Dios, por lo que nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones influyen en la realidad que queremos crear y manifestar, a la vez como éstas influyen en la obra de Dios, que es nuestra vida. José 1:9.
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Te pregunté al inicio de este video cuáles eran esos pensamientos y emociones en los que más te estabas enfocando durante el día. La razón de esta pregunta es que analizando estos pensamientos y emociones puedes llegar a la conclusión de por qué obtienes estos resultados en la materia. Donde pones tu atención, crece la energía. Si te enfocas en la negatividad, crecerá la negatividad. Por ende, atraerás más negatividad. Mientras que si pones tu atención en la positividad, crecerá la positividad y atraerás más positividad a tu vida. Objetivo: generar una conciencia de abundancia. La atención como llave de solución. Bloqueos, lo que sucede psicológicamente. Para hablar de lo que sucede psicológicamente es importante que toquemos el tema de la neuroplasticidad partiendo desde la regla de Donald Hare, la cual nos dice, las neuronas se activan juntas, se conectan entre sí. Esta unión crea las rutas de pensamiento, emoción y acción. Estos circuitos neuronales específicos se activan mediante la repetición y la repetición fortalece la sinapsis, que es la conexión entre neuronas. Te voy a dar la manera en la que yo entiendo la neuroplasticidad, que es la explicación de las carreteras. Haz de cuenta que en nuestro cerebro nosotros tenemos estas conexiones neuronales que son nuestras rutas de pensamiento, nuestras rutas de emoción, nuestras rutas de acción o hábitos. Entonces, en nuestra mente haz de cuenta que son carreteras. Cada vez que tú realizas estas rutas, o sea, cada vez que tienes este tipo de pensamientos, este tipo de emociones y estos hábitos, esta carretera se tiende a reforzar cada vez más. Ejemplo, las personas que son fumadoras. Estas personas cuando empezaron a agarrar su primer cigarrillo, puesto que les desagradó, eso fue porque esta carretera no estaba en su cerebro y era la primera vez que se estaba plantando. Digamos, una persona que inició a sus 17 años y ya después siguió fumando hasta sus 40 años, 30 años, ya lleva mucho tiempo fortaleciendo esta carretera neuronal, por lo que ya no es una simple conexión neuronal, sino que ya podemos definirlo como una carretera pavimentada con semáforos. Por eso es que hay algunas personas que les cuesta más dejar ciertos tipos de hábitos o cierto tipo de vicios, y es porque sus conexiones neuronales tienden a estar muy reforzadas, por lo que les cuesta más cambiar estas conexiones neuronales. Para generar la conciencia de abundancia, debemos enfocarnos en los circuitos neuronales que se alinean con lo que queremos ser y crear. Y aquí está la clave, porque gracias que existe la neuroplasticidad, la neuroplasticidad es una de las ventajas más grandes que tiene el ser humano, puesto que podemos cambiar de una mentalidad fija a una mentalidad de crecimiento. Podemos cambiar de unos hábitos de comportamiento negativos a unos hábitos positivos. Podemos cambiar ese lenguaje negativo que tenemos y cambiarlo por un lenguaje de agradecimiento. Podemos enfocar nuestras emociones para que lo primero que sintamos no sea desagrado o mal humor, sino lo primero que sintamos sea como esperanza o gratitud. Y aquí está la parte más difícil, porque si tú o aspiras a un estado de conciencia más elevado, y más elevado me refiero es a una vida más sana y saludable, tienes que ser consciente de estos circuitos neuronales y escoger conscientemente cuáles son los que te benefician y cuáles son los que no te benefician con lo que tú quieres o al nivel al que tú quieres aspirar. El dolor de renunciar a un antiguo yo que no te deja avanzar es mucho menos de el ver todo tu potencial desperdiciado por simplemente no poder soltar lo que ya había cumplido su tiempo. Parte práctica para avanzar a un estado de conciencia superior. La verdadera conciencia de abundancia no es el dinero en sí, es el reposar en el estado del ser tan firme que el dinero viene por añadidura. Y te voy a explicar esta frase
digamos, con la persona que se gana la lotería. Las personas que se ganan la lotería sí tienen ese dinero, pero tienden a despilfarrarlo y a perderlo todo. ¿Por qué? Porque no tienen una mente para que ese dinero se vuelva a multiplicar o empiece a generar mucha más ganancia y rentabilidad. Para partir de los consejos prácticos vamos a iniciar por el cuerpo. El cuerpo es la base de la neuroplasticidad, que la neuroplasticidad es lo que básicamente nos ayudará a crear esta nueva conciencia de abundancia. Lo que acelera el cambio de carreteras, el primero es el ejercicio, porque nos ayuda a segregar una sustancia llamada factor neurotrófico derivado del cerebro, o BDNF. Es una proteína que el cerebro produce naturalmente y es el fertilizante para nuestras neuronas. Esta es liberada en el ejercicio, más específicamente con el ejercicio aeróbico, pero también todo tipo de ejercicio sirve a acelerar este proceso de cambio de carreteras. Y la verdad sí es muy cierto, porque cuando tú empiezas nomás solo este pequeño hábito de empezar a entrenar y hacer ejercicio, tu mente ya empieza a pensar que necesita alimentarse mejor. Tu mente necesita cuidarse un poco más. El iniciar un solo hábito te hace desencadenar muchos más hábitos positivos. La segunda cosa más importante en el cuerpo es el sueño. El sueño es muy importante porque durante el sueño ocurre esta poda de carreteras neuronales. Cuando tú estás descansando, el cerebro se da la tarea de poder analizar qué circuitos neuronales ya no son necesarios y poder podarlos y enfocarse en los que sí son necesarios. El tercero es la atención enfocada, más voluntad, más emoción. Este es el tercero más complejo de desarrollar, porque la neuroplasticidad no funciona pasivamente. O sea, no es como que entonces tú vas a empezar a entrenar y vas a empezar a cuidarte un poco más y entonces ya va a ocurrir esto de la neuroplasticidad. No, si tú no cambias tu atención de lo que estás haciendo o del enfoque que tienes ahorita, no va a ocurrir por arte de magia que esto empiece a cambiar. Entonces este es el paso un poco que requiere un poco más de esfuerzo, porque ahí es donde tu voluntad tiene que predominar. Tienes que darte cuenta cuando estás regresando a los viejos hábitos de comportamiento o a las viejas rutas de pensamiento, a las viejas rutas emocionales, y volverte a encaminar a las rutas de pensamiento, emocionales y de acción que estás intentando generar. 2. Aquí hablaremos de la mente. El primero es: reconoce conscientemente cuál es el diálogo de tu mente. Si tu diálogo de tu mente es positivo, refuérzalo con amor y agradecimiento. Si tu diálogo es negativo, elige conscientemente transmutarlo. ¿Cómo puedes hacer esta transmutación? Cambias un pensamiento negativo por un pensamiento positivo. Entonces, cuando empieces a pensar, ay, me va a ir mal, coges y respiras, frenas y empiezas una acción de pensamientos positivos. Me va a ir bien, todo va a salir bien, yo puedo, yo lo voy a lograr, yo soy merecedor. 2. El segundo muy importante es eliminar el lenguaje de víctima y el de pesimismo. El lenguaje de víctima es algo muy negativo que tenemos en nuestra mente. El lenguaje de pesimismo: no tienes la respuesta aún y ya estás enfocándote en lo negativo que puede ocurrir. 3. Ten tu mente lo más limpia posible y enfocada a un propósito. Cuando me refiero a tu mente lo más limpia posible, me refiero a reconocer conscientemente que lo contamina y eliminarlo. O sea, es que estas son cosas que no queremos hacer, pero que si empezamos a hacer, créanme que vamos a tener un cambio más positivo en nuestra vida. Digamos, y aquí entra lo que son conocidos como las influencias sugestivas. Las influencias sugestivas es lo que te hace a ti pensar y desear cierto tipo de cosas. Y una muy grande, la voy a decir así explícitamente porque pues a mí no me interesa agradarle a nadie, sino me interesa que tú conozcas los hechos. O sea, me interesa que sepas este tipo de información, y pues ya si tú decides hacer las cosas, pues al menos ya lo sabes, al menos ya eres consciente, al menos pues qué se puede hacer. Una es el reggaetón. El reggaetón te hace pensar en sexo, placer y dinero, y alcohol y drogas y fiesta. Entonces, estas influencias sugestivas, o sea, si tú escuchas, créeme, si tú escuchas reggaetón todos los días, y si tú escuchas 1 hora de reggaetón, 2 horas de reggaetón,
¿Tú crees que eso no va a influir en tu mente? ¿Tú crees que eso no va a influir en el tipo de persona que tú eres? Créeme que sí va a influir. Y entonces cuando tú deseas tener tu mente más limpia, debes tener un propósito, debes tener unas metas. Tenemos que entender que toda esta energía mental y toda esta energía emocional no es como que se elimine, sino que debemos elegir conscientemente canalizarla. Es la mejor manera de tener una mente más limpia, es enfocándonos en un propósito, enfocándonos en nuestras metas, pensando a lo largo del día, no en lo que puede pasar y salir mal, sino en lo que puede salir bien, en que te pueden llegar oportunidades y bendiciones a tu vida. Y el cuarto y último es ser paciente contigo mismo. Sé paciente con esas partes de ti que aún no lo saben todo. Sé paciente con esas partes de ti que aún están aprendiendo. Es un proceso y es un proceso muy complicado. O sea, complicado no, imposible no. Es complejo, lo diría yo. Es un proceso de trabajo, la verdad, porque literalmente estás siendo otra persona, estás habitando otro tipo de ser. Van a haber ocasiones en las que vas a caer en esos viejos patrones de tu antigua identidad, vas a recaer en este pensamiento negativo, vas a recaer en estas emociones negativas, vas a volver a estos ciertos tipos de patrones de hábitos negativos, pero la idea es, como te dije, en el cuerpo es que tengas esta base. La base es el ejercicio, el sueño y la voluntad. Teniendo esta base, siempre que caigas o fallezcas, puedes regresar a esta base que te va a mantener enfocado en lo que tú quieres crear para tu vida. El tercero son las emociones, que el primero es aprende a dominar tus impulsos y reconoce cuál es su necesidad. Los impulsos no es algo que tú puedas eliminar o puedas ignorar, sino que los impulsos llevan detrás una carga emocional o una carga energética, por lo que siempre es mejor canalizar las cosas de forma positiva. Y te voy a dar un ejemplo en lo personal conmigo. Una de mis cosas más fuertes para mí es la lujuria. A veces llegan a mí un pequeño pensamiento de lujuria, solo uno, un pequeño pensamiento de lujuria. Y si yo decido alimentar ese pensamiento, después van a ser más y más y más y más. O a veces pasa que llega el impulso de la lujuria a través de una emoción. O a veces pasa que veo ese impulso en algo externo, me meto a X y de la nada me sale así algo, ¡ah! Y yo quedo así como, pero no quedo así impactado, sino quedo como, "Mm, mm". Y entonces ya eso me hace pensar y me hace regresar a ese viejo hábito del que tanto me costó salir y el que consumió mi espíritu tanto. El segundo es, define tus emociones y cuáles son tus detonantes. Y para este, un tip muy grande es la escritura. Empieza a escribir cómo te sientes. ¿Cómo te sentiste a lo largo del día? ¿Cuáles son tus detonantes? ¿Cuáles son tus patrones emocionales? Y empieza a transmutarlos poco a poco. Entonces, el primer paso para reconocer la sombra o bueno, para cambiar cualquier cosa en tu persona, primero es iluminar. Primero es hacerlo consciente. No es rechazarlo, porque pues aquí, entre más tú rechazas las cosas, más crecen por alguna extraña razón. Entonces no las rechaces, sino obsérvalas, acéptalas porque son. Y ya luego cuando las empiezas a observar conscientemente, a aceptar, se van haciendo cada vez más pequeñas. Hasta que ya llega el punto donde ya puedes empezar a cambiar estos hábitos emocionales. Bueno, y el tercero es regular tus emociones y canalizarlas de forma saludable. La emoción no va a desaparecer. La emoción no se va a ir por arte de magia, la emoción que hay y las emociones que no expresamos y que quedan guardadas dentro de nosotros pueden llegar a manifestarse como enfermedades en nuestro cuerpo. Así que canalízalas de forma saludable. Si te sientes triste, si estás en depresión, llóralo, siéntelo. No te voy a decir como, hay mentalidad positiva siempre. No, siente tus emociones porque ser humano es esto, es sentir las emociones, es vivir la escasez, es vivir la angustia, es vivir la pérdida, es vivir la falta, pero ser un humano consciente es no dejarse llevar ni alimentar estos patrones de pensamiento y emocionales
que tarde o temprano no nos van a apoyar y no nos van a fortalecer en en nuestro crecimiento, puesto que si nos hacemos conscientes de esto podemos llegar a ser unos humanos más prósperos y más conscientes y más saludables con nosotros mismos y con nuestro entorno. Esto sería todo por el video de hoy. La verdad creo que es un video muy extenso y tiene mucha información, entonces este es como el video grande, pero luego haré un video para cada cosa. Entonces me enfocaré en los pensamientos y haré un video sobre los pensamientos, sobre todo lo que es la mente. La mente es muy grande, entonces voy a hacer más videos por si los quieren ver en mi canal. También voy a hablar de todo esto, de las emociones, de cómo se manifiestan en nuestro cuerpo, porque pues siento que acá toqué los temas muy rápidamente y verdaderamente cada tema da para que lo analicemos punto por punto y nos demos detenidamente para revelarlo ante la luz y hacerlo consciente. Bueno, eso sería todo por el video de hoy. Recuerda, si te ha gustado, darle like y suscríbete, y recuérdalo, juntos tú y yo vamos a hacer cosas mágicas y siempre desde la mano del creador. Te mando mucho amor y nos vemos en el camino. Chao, chao.